Entonces, para hacerlo más chiquito, ¿cómo le hago? Porque aquí, por ejemplo, no aparece lo amarillo. Ahorita lo quise quitar y se salió. ¿Qué no aparece? A ver si le da clic en su pantalla. Si le da clic ahí. Cambió. Aquí abajo no le da oportunidad de minimizarlo. No, nada más cerrarlo. Ya no sale el amarillo. Puede cerrar si quiere este de sondeos aquí en la flechita. Que sepa. Cada clic que le doy, Sí. me lo saca. Claro.
me está mandando ahorita el link con el que podré conectar. Yo lo quité. No. Muy buenos días, queridos idonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Pablo Camarena. Muy buenos días, Pablo. ¿Nos escuchas? Sí, sí te escucho, Diana. ¿Ustedes me escuchan? Así es. Bienvenido, adelante. Dejo a los idonautas contigo. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, les agradecemos por estar aquí en esta sesión de Cartelera COA con nosotros. Bueno, es un placer para mí y para todo COA Internacional presentar al doctor Agustín Cerón. Me voy a permitir leer un poco de lo que es su currículum. Es endoperiodontólogo, primera generación EPI-UNAM y recertificado 013 por el Consejo Mexicano de Periodoncia. Su vida académica, profesor titular y por oposición de periodontología en la UNAM, licenciatura y posgrado profesor y fundador y coordinador del posgrado en la Universidad Intercontinental durante 25 años. Fue también profesor titulado en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea durante 10 años y fundador de la maestría de odontología integral en la UNITEC y recientemente profesor de medicina genómica en la Universidad de Anáhuac. Bueno, es un placer para nosotros tenerlo aquí, doctor. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Cartelera COA y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer recibirlos aquí en esta su casa desde la Ciudad de México para poder compartir en esta mañana algo de lo que ustedes saben que me gusta mucho hablar, sobre lo que es la prevención, sobre las formas en que tenemos que tener nueva visión dentro de nuestra práctica clínica, nuestra práctica profesional, porque los horizontes que vamos teniendo son muy diferentes. Los horizontes que nosotros vamos abriendo en base a nuestro conocimiento diario nos da oportunidad de que tengamos, obviamente, pues una visión diferente, sobre todo desde nuestro punto de vista, le diríamos una perspectiva que nos ayudará en todos los casos para poder entender qué es lo que pasa en nuestra práctica clínica. Lo primero que quiero empezar a hablar es sobre un problema que pues desde hace varios años se ha venido detectando dentro de lo que es la práctica clínica, la práctica de la medicina, que es la septicemia, que no es otra cosa más que un trastorno raro, generalmente de baja infectividad, y la educación recibida en las facultades de medicina y odontología puede llegar a conferir inmunidad de por vida frente a esta misma. Esta septicemia tiene dos columnas muy importantes que nosotros tenemos que tener muy firmes para que podamos desarrollar una práctica mucho más eficaz. Primeramente, un método científico y obviamente una ética médica. Hay muchos autores que han escrito sobre septicemia, pero particularmente nuestro amigo Gonzalo Casino de España nos habla que esta científica los de la toma de decisiones que tenemos que llevar a cabo para tener salud. En todos tipos de investigaciones evaluaremos un nivel de confianza, un nivel de certeza, que puede ser alta, moderada, baja o incluso nula. Y aquí vale la pena entonces entender que lo que nosotros hablamos de evidencia no es otra cosa más que pruebas. Las pruebas científicas, estos grados de certeza que decíamos que hoy pueden ser buscados a través de este sistema que es el GRADE o el tradicional que ustedes deben haber ya conocido desde hace varios años, organizado precisamente por Archie Cochrane, que es este centro de colaboración que nos ayuda a buscar todo lo que hay en cuanto a las investigaciones clínicas, en las investigaciones en odontología particularmente tenemos también esta área, en esas referencias que ustedes verán abajo, para que se tomen en cualquier momento pues la oportunidad de poder revisar todo lo que va relacionado a revisiones sistemáticas de la literatura para que puedan tomar decisiones inteligentes. Ahora, hablando de historia, nosotros sabemos que en el área de nuestra especialidad, la periodontología, pues es un proceso de evolución traslacional. Y este proceso de evolución traslacional quiere decir que hemos dejado de estar girando en un solo eje como tradicionalmente lo hacíamos. Y al cambiar de posición
en este movimiento de traslación, tenemos una oportunidad de reconocer nuevos conceptos. Entonces, en el caso de periodontología, si ustedes ahorita revisaran en un buscador Google la palabra periodontología, van a ver que encuentran más de 483,000 resultados en tan solo 39 segundos. Esto entonces nos da pauta a entender que la periodontología ha cambiado muchísimo de lo que es la odontología desde sus inicios en la época de Pierre Fauchard. Desde hace 286 años, traemos nosotros un título que es el de cirujano dentista. Y ahora como especialistas, como periodontólogos, como endoperiodontólogo, pues tenemos una visión también diferente en base, obviamente, a la actualización de libros. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, teníamos la 4ª edición del libro de Glickman. Ahorita pues vemos que estos libros han cambiado, igual como el libro de Linde, que también ahora con 2 tomos muy importantes. En uno de ellos, en el segundo tomo, hay un capítulo que me llamó muchísimo la atención y sobre todo me alentó muchísimo en lo que ha sido mi filosofía de prevención, porque incluye en este segundo tomo un capítulo que se llama La entrevista motivacional. En esta mañana vamos a tocar un poco de este tema de la entrevista motivacional, porque el tema en general de prevención va enfocado a lo que nosotros tenemos que ir cambiando de los conceptos tradicionales de lo que es el control de placa. Les recomiendo que vean, por ejemplo, ustedes este otro libro que también decíamos de la Fundación Esteve, escrito por Gonzalo Casino, sobre septicemia, para que se hagan las preguntas relacionadas a que no te creas todo lo que te digan, elige libremente, busca la evidencia, busca por ti mismo y desafía, cuestiona todo, no te creas todo lo que te digan, tienes que tener necesariamente un marco de referencia conceptual que te ayude a reconocer qué es lo que está faltando de conocer en nuestra práctica, que esto es lo que nosotros nos estamos encontrando desafortunadamente de una manera continua. Pacientes que llegan a buscar una atención y que así como ustedes ven en esta cajita infeliz que nos lleva el paciente con lo que es la historia de su enfermedad, así como ha perdido dientes, ha perdido también implantes, así como usaba prótesis removibles pequeñas, ha tenido que usar prótesis removibles grandes y que al final de cuentas, pues lo que entendemos que algo está faltando. Y esta falta de conocimiento que nos lleva a que nosotros como dentistas veamos solamente dientes y no veamos que desafortunadamente bajo un perfil de susceptibilidad, un paciente que ha perdido dientes por periodontitis tiene un alto riesgo de perder implantes por perimplantitis. Ya en otra sesión podremos platicar muchísimo sobre implantes, porque hoy pues, vemos que desafortunadamente, como ha surgido la periodontología también paralela, ha venido surgiendo de manera, pues, como si fuera espuma, la implantología. Y la implantología, tristemente, está cayendo en la implantomanía. Yo estoy seguro que los dientes es el reto, conservar los dientes es el reto de cualquier odontólogo preparado. Pero si un paciente perdió los dientes, hay que tener también las condiciones para ayudarle a prevenir que no pierda los implantes. Dicho de otra manera, lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás, lo que le pasó a un diente le va a pasar a los implantes si no modificamos factores de riesgo. Es por eso que es muy importante que entendamos que un paciente puede tener enfermedades, pero desafortunadamente el odontólogo, el dentista, que sigue viendo dientes, tiene una septicemia crónica generalizada. Y esto, pues, si entendimos, por ejemplo, conceptos tan tradicionales de uno de los inventores más importantes de nuestra historia moderna, como es Thomas Alva Edison, decía que el doctor del futuro no dará medicinas, sino que interesará a sus pacientes en el cuidado del cuerpo humano, en la dieta, en la causa y en la prevención de la enfermedad. Entonces, la prevención funciona con educación. Bien lo dijo alguna vez, parafraseando también a Abraham Franklin, decía, vale más un gramo de prevención que en este caso 1 kilo de curación. En la introducción a la periodontología, nosotros vemos que hemos evolucionado de tal manera que no es lo mismo la parodoncia que a nosotros nos enseñaron cuando éramos estudiantes, a la periodontología que hoy seguimos estudiando y aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia? Periodoncia, parodoncia, un término arcaico, periodoncia, la práctica clínica, y periodontología es la ciencia que da evidencia
para que sepamos qué vamos a hacer de manera eficiente en nuestra práctica clínica. Entonces yo por eso divido que las eras de la periodontología contemporánea han sido precedidas principalmente de la era periodontozoica, donde empiezan a surgir una gran cantidad de estudios longitudinales, y la era del parodontauro, donde empiezan precisamente a basarse pues toda la gran cantidad de procedimientos resectivos que pasaron en esa época al tratamiento de una enfermedad en el siglo XIX que fue llamada piorrea. Entonces, si nosotros ya sabemos desde hace muchos años que ha venido creciendo el concepto de la globalización no solamente va en la cuestión económica o política. La globalización también va en el concepto de lo que es nuestro conocimiento. Y sabemos que si nosotros hemos abierto nuestra mente, también tenemos que derrumbar muros. Así como se eliminó una cortina de hierro, así como se eliminó un muro de piedra, así como se eliminaron monumentos de las plazas rojas, era el momento que se llamó el glasnost, la apertura al cambio. Y así como entonces a Mikhail Gorbachev se le ocurrió llamar la época de la perestroika, yo también decía, ¿por qué no cambia la odontología si hay gran cantidad de evidencia que nos dice que tenemos que quitar esos muros de piedra, esas cortinas que no nos dejan ver que lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás, y que todas las bolsas que tuvieron 7 milímetros o más, algún día fueron de 3 milímetros o menos? Entonces, en este pequeño repaso de la historia de la odontología, pues a nosotros nos enseñaban a hacer gingivectomías con las técnicas de Crane y Kaplan, marcar los puntos sangrantes con el CK1 y el CK2, y después ponernos a cortar encía. Era la época de la filosofía de bolsa cero. En esta época, entonces, el tratamiento de enfermedades periodontales era principalmente el erradicar las bolsas. Era el concepto inicial de tratamientos resectivos. Pero en la era periodontozoica empiezan a haber dos situaciones que son determinantes en el cambio de la odontología actual. Y esto es entonces cuando Harold Lowe, haciendo precisamente un análisis de lo que es tradicionalmente la relación causa y efecto, demuestra que la placa tiene que ver con el inicio de la gingivitis. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Harold Lowe se discutía todavía si la gingivitis era la que hacía que llegaran bacterias, o eran las bacterias las que producían la enfermedad. Entonces, con este estudio que se llamó gingivitis experimental en el hombre, lo hizo con sus alumnos y demostró que los alumnos sanos, cuando suspenden sus hábitos de higiene, empiezan a acumular placa y al paso de los días empiezan a desarrollar gingivitis. Pero después fue cuando Ranfior, en 1966, se le ocurre convocar a todos los científicos más importantes en el área de la periodontología, porque él fue precisamente el que hizo esta gran marcaje entre la práctica clínica de la periodoncia y la práctica evidencia clínica de la periodontología. Entonces hicieron estudios longitudinales, pues empezaron obviamente como los de Michigan, como los de Gotemburgo, los de Nebraska, Loma Linda, Minnesota, y ahí entonces empezaron a comparar qué era mejor, si hacer un raspado o hacer un curetaje, si hacer una gingivectomía o hacer un colgajo convencional, o incluso Ranfior en 1974 modificó el colgajo tradicional de Whitman, que le llamó el colgajo de Whitman modificado. Era un colgajo ya enfocado a lo que tenía que ser una mínima invasión, un colgajo totalmente enfocado a tener que evidenciar cuál es la profundidad que tenemos en las bolsas periodontales para que podamos nosotros definir qué procedimiento hacer. Es decir, bolsas poco profundas son accesibles. Bolsas muy profundas, perdemos visibilidad y perdemos acceso. Y por lo tanto ellos demostraron que en bolsas mayores de 5 milímetros, cuando no hacíamos un colgajo, teníamos hasta 80% o más porcentajes de dejar cálculos residuales. Entonces, Ranfior empezó a hacer estos estudios longitudinales y convocó para que se dieran todos estos que mencionaba, y esta es la referencia precisamente del estudio de Harold Lowe, donde pueden ver que en el día cero, cuando los
chicos, los jóvenes estudiantes empezaron a dejar de cepillarse los dientes, empezó a acumularse la placa, y al paso de 3 semanas, de 21 días, todos los que acumularon placa desarrollaron gingivitis. Esto fue lo primero que demostró. Pero hay algo más importante también que se demuestra aquí, que la gingivitis es reversible. Y al ser reversible la gingivitis, lo que se tuvo que hacer únicamente es volver a tomar los hábitos de higiene y hacer una profilaxis. Ya vamos a hablar más adelante de lo que es hoy en día una profilaxis. Y al disminuir entonces con esta limpieza en casa y con una profilaxis a las bacterias acumuladas en tan solo 21 días, se logró eliminar en poco más de una semana toda la gingivitis. En este mismo estudio, Harold Lowe vio algo también muy importante, que es de lo que vamos a hablar hoy, que desde el día 0 hasta el día 21, todos tenían bacterias. La boca siempre tiene bacterias, pero principalmente las que él encontraba eran cocos y bastones gram positivos. Conforme fueron pasando los días, algunos y después todos presentaron una flora filamentosa, y después de los 7 días, algunos y después todos presentaron incluso espiroquetas. Ahora, esto es lo que se llama la sucesión bacteriana. La sucesión bacteriana entonces empieza a reconocerse desde 1965. Y con ello nosotros, si recordamos los antecedentes de nuestra historia, la Escuela de Baltimore, que fue la primera escuela de odontología en el mundo, fundada en 1840, su director, su primer director, Champion Harris, decía: el esmalte debe mantenerse libre de pigmentaciones y el cepillado no debe usarse sin un dentífrico 3 a 4 veces al día. Si ustedes se fijan, Champion Harris hablaba de pigmentaciones. No se hablaba de bacterias, solamente se hablaba de pigmentaciones. Y en esta imagen que ustedes ven de la época precisamente de esta escuela de odontología, pues así eran los cepillos y así eran los lavabos. No había baños en esa época. Sin embargo, pues sabemos que esta costumbre de estarse limpiando los dientes, pues de una manera, digamos, poco evidente de funcionalidad, vamos a ver que entonces cuando Axelson y Linde entienden este concepto de Harold Lowe y dice, ¿cómo estamos recomendándole a los pacientes que vengan cada 6 meses? Si Lowe nos está demostrando que en 3 semanas después de una limpieza se puede empezar a acumular placa y con ello gingivitis. Y ellos toman entonces el primer estudio que se hace en niños preescolares, donde las higienistas empiezan a ir a las escuelas de los niños. Hacen 2 grupos. El grupo control, que es los niños que van a ir con el dentista cada 6 meses, y el grupo experimental, que son las higienistas que van a ir con los niños cada 2 semanas a revisar cómo está su nivel y su control de placa. Y no les dicen a los niños, límpiate los dientes, les enseñan a limpiarse los dientes. La prevención no funciona sin educación. Y con ello entonces, pues si nosotros vamos viendo en este proceso de evolución, en 1891, el famosísimo Willoughby Dayton Miller, el que habló por primera vez de la teoría acidogénica de la caries, él decía que la boca humana es un foco de infección. Esto también es un tema muy importante hoy en día, porque sabemos que las bacterias que viven y se desarrollan en la boca no se quedan en la boca. Con las teorías de los gérmenes, pues venidas precisamente de Robert Koch, de Louis Pasteur y obviamente, de Willoughby Miller, que fue alumno de Robert Koch, empiezan a surgir conceptos muy interesantes. Por ejemplo, esta es una imagen de cómo Robert Koch dibujaba a la presencia de bacterias, cómo podían entrar en los lechos sanguíneos y empezar a crecer y proliferar. Y esta es una imagen de cómo conceptualizamos nosotros ahora las bacterias que se organizan en un biofilm que no solamente tiene bacterias, sino que es un biofilm microbiano. Hablando de Axelson, que es pues el gurú de la prevención en realidad, él nos dice en una de sus últimas publicaciones que la periodontitis puede ser prevenible y que si nosotros vemos también este nuevo libro que les recomiendo mucho, salió ahora en el 2015,
de Frank Scanipieco, que nos dice todas las preguntas que a lo mejor no han sido respuestas en periodontología, que nos pueden ayudar a entender precisamente cosas tan importantes como esta, que el biofilm microbiano de los dientes, que no se ha desorganizado por más de 2 días, son determinantes para desarrollar gingivitis. Harold Lowe lo dijo en 1965, el solo acúmulo de placa en los primeros días es un estado prepatogénico de la gingivitis, es decir, cuando se empiezan a acumular bacterias, se empieza a desarrollar una gingivitis subclínica. Estamos en el momento de lo que es la prevención primaria. Entonces, Harold Lowe, en el estudio del 65, luego después la segunda parte, en este estudio en el 66, donde empiezan a llevar la evaluación longitudinal, donde entendemos que no es lo mismo las bacterias de salud que las bacterias de la gingivitis, empiezan a venir conceptos mucho más interesantes. Ya les decía hace rato que lo que había sido el estudio de Axelson y Linde con los niños, 30 años después, empiezan ellos a estudiar precisamente que el control de placa en los adultos que empezaron a llevar un control de placa, una caracterización de lo que es verdaderamente limpiarse los dientes, son adultos que no tienen ni gingivitis ni periodontitis. Y esto entonces es el éxito de una verdadera práctica odontológica. En el mismo artículo nos dice que el biofilm se forma y permanece en la superficie de los dientes, es principal factor etiológico de las caries y enfermedades periodontales. La prevención de las enfermedades periodontales y caries se debe basar en los medios que contrarresten el biofilm de la placa microbiana. ¿Por qué no está funcionando entonces lo que nosotros vemos si el paciente nos dice, doctor, yo me limpio los dientes 3 veces al día? No quiere decir que el paciente se tenga que limpiar ahora 3 en lugar de 3, 4, 5, 6 veces. No es lo que el paciente hace, sino cómo lo hace. ¿Por qué no está funcionando este binomio de pasta y cepillo si tiene ya pues tantos años de estarse recomendando como un método de limpieza y vemos que desafortunadamente los pacientes pues siguen perdiendo dientes? Entonces, vemos que de la era de los descubrimientos estamos llegando a la era de las aplicaciones. Antes los dentistas se anunciaban como extracciones sin dolor. En el siglo XIX, pues sabemos que es cuando tuvimos el advenimiento de la anestesia, cuando llegaron los rayos X, cuando empezó la teoría de los gérmenes y sobre todo cuando se empezó a utilizar la centenaria amalgama. En el siglo XX, pues Borden diseñó el primer equipo de alta velocidad, que es el rotor. Vinieron las resinas, vinieron los adhesivos, pero también, muy importante, surgieron las evidencias. Entonces, con el workshop del 66, después vino el workshop del 77, después el workshop del 89, después del 89, pues han venido una gran cantidad de workshops, y ahorita vamos a ver algunos de ellos que incluso en Europa, pues ya vamos en el número 12. En el siglo XXI, en nuestro siglo, pues el advenimiento de todo lo que es la práctica con las relaciones de 3D, con la práctica digital, hoy podemos hacer planeaciones en odontología para hacer una restauración, incluso para colocar un implante. Pero también tenemos bioingeniería, pero también tenemos genómica y también tenemos proteómica que analizar para poder entender mucho mejor lo que es la susceptibilidad y lo que es la patogenia de las enfermedades. Entonces, del siglo XIX, con los postulados desde los de Robert Koch, postulados como los de G.B. Black, a las experiencias basadas precisamente con lo que se empezó a creer. Y cuando entonces dice, ¿por qué estamos trabajando con este procedimiento si no tenemos ninguna evidencia? Vienen los estudios longitudinales del siglo XX para que hoy entonces todos los que ustedes están teniendo una práctica clínica eficaz y eficiente, pues están teniendo evidencias que nos dicen que de lo que era una máxima extensión, hoy tenemos una máxima prevención y una mínima invasión. Dicho de otra manera, existe una paradoja que entendemos que a menudo en las escuelas se enseñan contenidos del siglo XIX con profesores que fuimos formados en el siglo XX y que estamos dando clases a nuestros alumnos del siglo XXI.
¿Qué es lo que está pasando? Pacientes del siglo XXI que llegan con nosotros para que les podamos ayudar en sus problemas periodontales. Pacientes que ustedes pueden ver claramente han sido tratados de manera, pues, muchas veces infructuosa. Si aquí se nota que ya se hizo restauración, aquí se nota que sigue habiendo enfermedad. Es lo que les decía. No se puede pensar hoy en hacer un tratamiento de secuelas sin pensar en hacer un tratamiento de las enfermedades. Este paciente aquí pueden ver una curación y clínicamente sí se veía que se había hecho un tratamiento de conductos. Ahí se ven hasta las puntas de gutapercha. Hay algo también interesante que quiero que analicemos. Aquí estas coronas fueron hechas para tratar de cubrir la raíz expuesta. Y no hay ninguna evidencia que los márgenes que llamó en algún momento el postulado G.B. Black de extensión por prevención nos ayuden a detener las enfermedades. Hay hallazgos localizados, como por ejemplo un perfil de bajo riesgo, de bajo a moderado, como esta chica que llegó porque traía una lesión localizada en este lugar, era un absceso, que provino precisamente después de la extracción de un tercer molar. Es muy común que cuando existen terceros molares parcialmente erupcionados, sean lugares de filtración. Y estos lugares de filtración, a la hora que se extrae el tercer molar, pues las bacterias siguieron creciendo y proliferando hasta que produjeron esta lesión localizada. Es un paciente de bajo riesgo, pero hay evidencia generalizada de pacientes que nunca han ido a un dentista. Y tenemos, así como podemos tener lesiones cariosas ampliamente extensas y destructivas, con lesiones periapicales, con problemas periodontales, es un perfil de riesgo muy alto. Estos son fenotipos de vulnerabilidad. Y hay negligencia basada en la evidencia, porque hay pacientes que demuestran que ya fueron alguna vez con un dentista que les hizo tratamientos de operatoria dental, incluso aquí trataron de salvar un diente haciendo un tratamiento de conductos, pero no salvaron ni el diente ni la dentición. El paciente siguió perdiendo dientes. Por eso, repito, nosotros encontramos las escuelas que nos van enseñando pues conceptos que se van compartiendo de una manera, digamos, muy coloquial. El profesor es profesor por su profesión y nos platica sus experiencias. Y esto nos lleva a entender que tenemos que tener una clara diferenciación entre lo que es la experiencia y lo que es la evidencia. Hay profesores, hay maestros que nos pueden decir, es que esto es lo que funciona en mis manos, es que esto es lo que yo aprendí y me enseñaron mis maestros y esto es lo que yo sigo haciendo a lo largo de los años. Y les repito, lo que a mí me enseñaron en la escuela hace 36, 37 años, no hay nada de lo que hoy me hayan enseñado que esté haciendo hoy en día, más que prevención. Pero vamos a hablar más adelante de lo que la prevención que me enseñaron a la prevención que hemos aprendido. Pero entonces, ¿qué es importante? ¿Solamente la experiencia o también la evidencia? Es muy importante entender que el que trabaja únicamente con la experiencia tiene el riesgo de cometer el mismo error y repetirlo con mayor seguridad. Por eso es muy recomendable que todos los que tengan una gran habilidad y por lo tanto hayan desarrollado una gran experiencia, es momento que se unan a el cambio de la evidencia. Hay que buscar que lo que nosotros hagamos tenga resultados a futuro. Ya no tenemos que casarnos con los viejos paradigmas y decir, esto no lo puedes ver, porque antes a quien quería estudiar un libro lo podían quemar. Ya no nos van a quemar porque leamos libros. Hoy toda la literatura está expuesta en los medios de internet, está en cualquier biblioteca, y ya sea por el Grade o por el Cochrane, podemos nosotros tener acceso a buscar las mejores evidencias para que tengamos, pues obviamente, decisiones más inteligentes e ir cambiando las viejas costumbres de solamente hacer preparaciones de cavidades con una ontología incluso que pueda tener una mínima invasión a comparación de los conceptos tradicionales del maestro G.B. Black, que era tan didáctico este profesor G.B. Black,
que llevaba hasta sus modelos para que sus alumnos pudieran tener una idea clara de cómo preparar cavidades. Entonces, en este cambio, pues, tratamiento de las secuelas, tradicionalmente, vemos a muchos de nuestros pacientes, pues, que siguen llegando con la odontología tradicional, odontología que desafortunadamente sigue siendo odontología de repetición, una odontología en la cual, pues, aunque se hagan, yo les digo más claramente, la odontología de cavidades chiquitas, la odontología de mínima invasión es tener una máxima preservación, una máxima prevención, y a diferencia de hacer el tratamiento de las secuelas, hay que hacer realmente un tratamiento de las enfermedades. Si no hacemos nosotros un tratamiento de las enfermedades, repito, lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás. Una amalgama, primera clase se hará amalgama segunda clase. Una amalgama EOD puede terminar con una incrustación. Un tratamiento de una incrustación puede llevar, pues al final de cuentas, un tratamiento de conductos. Y si ustedes visualizan que a este paciente que le han hecho tratamiento de secuelas, es muy claro, es muy notorio la presencia y la evidencia de placa. Placa, que es un concepto acuñado en el siglo XIX. El concepto de placa, cuando se acuñó en el siglo XIX, se refería precisamente a los microorganismos que se adhieren sobre la superficie de los dientes, y que Leon Williams decía que abajo de esa placa había desmineralización. Y G.B. Black, un profesor muy estudioso, decía, es una placa gelatinosa microbiana. Y por lo tanto, entonces, en lugar de G.B. Black, que nos decía hay que hacer prevención, hay que hacer extensión por prevención, el paradigma se cambia que hay que hacer prevención de la extensión. Simplemente cambiando el orden de las palabras, cambiamos también la filosofía de nuestros tratamientos. Y así vamos cambiando de lo que son los hitos a lo que son los mitos. Los hitos es lo que hace cambiar de lo que hacíamos antes, hacerlo por un camino o con un horizonte diferente. A diferencia que los mitos son los que se convierten en dogmas y nos dejan repitiendo las mismas cosas, creyendo que nuestra experiencia era lo único que valía. Siendo así, de las premisas que nosotros tengamos, tenemos que tomar las verdades, las creencias y, por lo tanto, el nuevo conocimiento. Vean ustedes esto. Si nosotros repasáramos un poco lo que ha sido de estos mitos y los hitos, de la era de los descubrimientos a la era de las aplicaciones, pues, ¿cómo eran los teléfonos en la casa de nuestros abuelos? ¿Cómo eran los teléfonos en la casa de nuestros padres, aquellos famosos teléfonos de baquelita? O incluso, ¿cómo fue nuestro primer teléfono celular? Aquí, normalmente, en vivo, me gusta mucho hacer una pregunta. Y pregúntense, o respóndanse ustedes mismos, ¿quién fue el descubridor del teléfono? ¿Ustedes saben quién fue el primer descubridor del teléfono? ¿No saben? Algunos dirán, Graham Bell. En la escuela nos enseñaban que Graham Bell había sido el descubridor del teléfono. Pues debo decirles que hay un error. El verdadero descubridor del teléfono fue Antonio Santi Giuseppe Meucci. Y esto fue una resolución en el 11 de junio del 2002, que fue publicado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que reconocen que Meucci fue realmente el descubridor del teléfono. Sin embargo, quien lo patentó fue Graham Bell. Y Graham Bell decía esta frase: a veces nos paramos tanto tiempo a contemplar una puerta que se cierra, que vemos demasiado tarde otra puerta que se abre. ¿Cómo han ido cambiando entonces las tecnologías? Hace 10 años, poco más de 10 años, no teníamos teléfonos celulares como el iPhone. Y entonces, cuando hoy los teléfonos, los famosos smartphones, cuando llega un paciente a nuestro consultorio, lo primero que le decimos, déjeme bajarle una aplicación para que en su smartphone pueda tener una guía de cómo limpiarse los dientes mejor. Esta es una idea, entonces, que viene cada día evolucionando y que incluso hoy hay cepillos que nos ayudan a tener las aplicaciones
que podamos bajar en cada uno de los teléfonos, incluso pues ya próximamente la tendremos para el iPhone, el iPhone X, para que nosotros podamos guiarle al paciente con estas aplicaciones y tenga un recordatorio, que tenga una forma de cómo llevar mejor su control de placa. Ahora, si nosotros hablamos de prevención, tenemos que forzosamente tomar de referencia lo que Lieber y Clark nos enseñaron en relación a la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y nos decían, hay un periodo prepatogénico y hay un periodo patogénico. En un periodo prepatogénico, donde es inespecífico, hay simplemente acúmulo de placa. Y nosotros le decimos al paciente, límpiate los dientes, así como decimos, come frutas y verduras, ¿sí? Lávate las manos después de ir al baño, tiende tu cama, son fomento de la salud. Específico es decirle al paciente, no solamente límpiate los dientes, es elimina placa, elimina las bacterias que si no las eliminas de manera específica, las bacterias puedan crecer en los lugares, porque las bacterias es como el polvo. Donde yo dejo de sacudir se forma polvo, donde yo dejo de cepillar se forman bacterias. Y esta analogía entonces es que el paciente tiene que entender que si nosotros no le explicamos en dónde tiene riesgo de desarrollar bacterias, en tan solo 3 semanas después que le hagamos una limpieza, en ese lugar, en la cara distal del segundo molar o en la cara lingual del primer molar, va a tener placa y en 21 días gingivitis. Y si tiene factores de riesgo, es factible que empiece a desarrollarse una periodontitis. La gingivitis y la periodontitis leve pueden entrar en la fase clínica inicial, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Pero si la periodontitis llega a una fase clínica avanzada, tenemos que hacer limitación del daño. Es igual cuando tenemos una desmineralización, que es el diagnóstico temprano en la lesión cariosa, y cuando tenemos que empezar a abrir cavidades. Y cuando hay que hacer reconstrucciones, porque tenemos que llevar una evolución de tratamiento de secuelas con una rehabilitación. Esta misma tabla, explicada con los conceptos de patogenia de Page y Schroeder, la lesión inicial, la lesión temprana, la lesión establecida y la lesión avanzada, nos dice que los pacientes que no sean tratados de manera oportuna, aunque le hagan rehabilitaciones con los materiales que ustedes mejor crean que son los mejores, van a terminar en estas condiciones, que es el caso clásico de la periodontitis en estado terminal, que son las secuelas del padecimiento, y le decimos al paciente, bueno, pues si perdió los dientes, ahora podemos ponerle implantes. ¿Cuáles son entonces las condiciones que estamos viviendo hoy en la mayoría de las escuelas de odontología? Que mientras que en Estados Unidos, pues son escasamente poco más de 60 escuelas de odontología, aquí ya son más de 130 escuelas de odontología. Y todas ellas, yo revisé pues la mayoría de las escuelas de odontología que tienen programas en internet, y esto es más o menos un promedio de lo que tenemos en las escuelas de odontología en el siglo XXI, donde vemos que entre rehabilitación y áreas quirúrgicas, básicas médicas, básicas odontológicas, y solamente un 8% que se atiende a la prevención. Solamente un 8%. ¿Por qué? Porque todavía, como en el siglo XIX, siguen pidiendo de básico de exploración el famoso 1×4. El 1×4 no es porque sea una multiplicación muy fácil, porque yo les pudiera decir que es más fácil multiplicar el 1×1. Y el 1×1 es una sonda periodontal por cada espejo que ustedes tengan. Este 1×1 nos puede ayudar a guiarnos a que si el paciente quiere conservar sus dientes, los conserve en su boca. No, aunque estén restaurados, estén enfermos, porque pues vean la notoriedad. Cómo fue restaurado este diente y cómo fue destruido por bacterias, porque así como hay bacterias que son cariogénicas, hay bacterias que son periodontopatógenas. Y con estas mismas características, si hacemos un análisis de lo que es la prevalencia de las enfermedades periodontales en México, en un estudio que hicimos nosotros en el 2006, fueron más de 35,000 pacientes, pero cuando se hicieron estas gráficas ya no se movieron después de los 32,000 que teníamos en la base. Fíjense bien, 9 de
cada 10 pacientes que se revisaron de esta muestra, es decir, el 92%, tenía algún tipo de enfermedad periodontal. Algún tipo de enfermedad periodontal. ¿Qué enfermedad periodontal podían tener? Principalmente gingivitis, los pacientes jóvenes, ¿sí? Pero vean, si nosotros sumamos las fases de las periodontitis en leve, moderada o severa, el 54% tenía periodontitis. Más de la mitad ya tenía periodontitis. Entonces, este es otro paradigma que tenemos que cambiar, que la gingivitis es muy frecuente en los pacientes adultos, pero la periodontitis puede empezar en pacientes jóvenes. Y por eso ya se le cambió el nombre de periodontitis del adulto y se llama periodontitis crónica. La periodontitis crónica es lentamente progresiva. A diferencia de pacientes con alta susceptibilidad, desarrollan periodontitis rápidamente progresiva. Si nosotros viéramos una imagen entonces como esta que ustedes tienen en la pantalla, donde vemos a un paciente con tinción de placa, yo les pudiera preguntar qué es, gingivitis o periodontitis. Yo, como especialista, les puedo decir, yo no puedo distinguir una gingivitis de una periodontitis leve, se parecen muchísimo, se parecen muchísimo. Las dos tienen inflamación, las dos tienen acúmulo de placa, y solamente con pura evidencia nosotros pudiéramos reconocer que existe una periodontitis si hacemos una evaluación mucho más profunda, es decir, sondeo y evaluación radiográfica. Vean, por ejemplo, en Estados Unidos cambiaron también esta prevalencia. En el 2012 volvieron a hacer una publicación donde hablan que el 47%, prácticamente la mitad de los adultos en Estados Unidos tienen periodontitis. Por lo tanto, yo entiendo que la prevención no funciona sin educación. El programa de detección temprana y examen clínico motivacional es esencial para hacer un cambio en ese paradigma de lo que es la odontología preventiva. Si no aprendemos a hacer detección temprana y un examen clínico motivacional, el paciente seguirá enfermándose como se ha enfermado. Nuestra visión en periodontología es hablar de prevención o es hablar de curación. Y reconocemos que hay un impacto muy importante en el biofilm, en lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Y cuando hablamos de biofilm, quiero que entendamos algo muy importante, que el biofilm no es otra cosa más que el neologismo de lo que se conoció en el siglo XIX como placa dental, placa gelatinosa microbiana, placa microbiana o hoy biofilm. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es el biofilm y lo que es el microbioma. No podemos traducir biofilm porque se está traduciendo y entendiendo mal. Se le está llamando biopelícula. Y al llamarle biopelícula están pensando que estamos hablando de la película adquirida que fue descrita en 1976 por Max Garden. Una cosa son las glucoproteínas, que son las bacterias que crecen a través de la mucina salival, y otra cosa es el biofilm de las bacterias, ¿sí? Entonces, en este video, que espero que lo puedan ver, es una sinopsis muy breve. Bien, el internet no nos ayuda mucho para ver el video. ¿Cómo están? Pero quiero que vayan
básicamente tomando esta referencia, que nosotros cuando dejamos que las bacterias se acumulen, no solamente se forman placas, estas bacterias se organizan, y estas bacterias al organizarse van siendo selectivas, y al ser selectivas van determinando quiénes van a formar parte de esta colonia. ¿Sí? Esta colonia que tradicionalmente pues, nos han dicho, límpiate los dientes con pasta y con cepillo. Y hoy en esta guerra de las bacterias les diríamos también que el hilo esté contigo. Pero, ¿qué está pasando también en relación al concepto del cepillo, la pasta y ahora con el hilo? En el 11º Workshop Europeo de Periodontología que se desarrolló en el 2014, nos dice que el hilo dental no es efectivo en los casos de periodontitis y que en estos casos de periodontitis es preferible el cepillado interdental, de acuerdo a las nuevas guías de este workshop. Vamos a ver entonces que la odontología del futuro es hablar precisamente de lo que va a pasar, lo que existirá o sucederá en un tiempo posterior al presente. Esto es hablar precisamente de futuro. Pero cuando hablamos de futuro también hablamos de lo que es tener visión. Y visión no es ponernos unos lentes de aumento o trabajar con un microscopio. El tener visión es saber hacia dónde vamos. Y el tener visión es saber qué va a pasar. Y no podemos pensar que en la odontología del siglo XXI nos llegarán pacientes en estas condiciones pidiéndoles que les revisemos un chip que les está doliendo o que les quitemos un chip para cambiarle por un chip donde apretemos solamente un botón y cambiemos nuestra inteligencia. Porque lo que estamos nosotros realmente viviendo es nuestro futuro. Cuando veíamos el futuro tan lejano, entendíamos que las cosas podían evolucionar. Pero también cuando el destino nos alcance es cuando sabemos que la boca está llena de bacterias. No solamente en nuestra boca, en la boca donde hay buena temperatura, buena alimentación, buena humedad, es el medio idóneo para que crezca cualquier bicho. Y estas bacterias, como todo ser vivo, irá formando familias, irá formando colonias y lo que es peor, irán formando desechos. Estos desechos, hoy sabemos que las bacterias cuando empiezan a formar estos epítopos, que son precisamente microfilamentos en los cuales las bacterias empiezan a comunicar, empiezan a transferir señales a las mismas células epiteliales. Hoy sabemos que los procesos patogénicos inician desde el contacto de las bacterias con las células epiteliales. Y por eso ese concepto de placa dentobacteriana lo hemos dejado de usar porque las bacterias tienen contacto no solamente con el diente, donde no hay posibilidad de que haya una respuesta celular, pero sí con el epitelio, con los tejidos conectivos, porque hoy sabemos que las bacterias que empiezan a organizarse en un biofilm pueden, una, evadir los mecanismos de defensa y lo que es peor, invadir epitelio o tejido conectivo. ¿Cómo se forma un biofilm? Vamos a ver en este video, aunque transcurra un poquito lento, vamos a ver cómo se van haciendo esta organización de bacterias.
los ojos ven lo que la mente sabe. Para hacer diagnóstico es exactamente el efecto de gnosis. Gnosis es el conocimiento. Los ojos ven lo que la mente sabe porque sabemos que el que no sabe lo que busca no comprende lo que encuentra. ¿Cuántos pacientes no vemos nosotros que nos llegan precisamente con el problema de los triángulos negros? Estos triángulos negros, cuando hacemos nosotros un sondeo, es la clara evidencia de la profundidad sondeable, es decir, de la pérdida de inserción, de la pérdida ósea. Pérdida de inserción es donde antes había fibras de tejido conectivo que se han ido eliminando y donde un defecto óseo empieza a tener características propias de una periodontitis que puede ser localizada. Por eso decíamos que el hilo dental puede ser ineficaz en estos lugares, porque el hilo dental puede limpiar en alguno de estos rincones, pero nunca va a poder limpiar en donde nosotros no hemos detectado que están desarrollándose estas bacterias. Por eso es muy importante volver a subrayar el 1 por 1, una sonda periodontal por cada espejo que tengamos, porque solo con la sonda se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Ustedes dirán de dónde viene esta frase. Claro, del Principito. ¿Quién no ha leído el Principito? Pero repito, si nosotros sabemos que con la sonda se puede ver bien, la sonda es los ojos del odontólogo por debajo de la encía. Y por eso yo les digo que el que esté libre de sonda, que compre su primera sonda. Volvemos a los viejos paradigmas. Pasta y cepillo y pasta. El esmalte debe mantenerse libre de pigmentaciones y el cepillado no debe usarse sin un dentífrico. ¿Cómo eran las limpiezas que se hacían entonces cuando se recomendaba este principio? Así eran los estuches de profilaxis. Por cierto, mi estuche de profilaxis que a mí me pidieron en la escuela, yo soy de la generación 1975-78. Y en esa época que nos pidieron el estuche de profilaxis, debo decirles que nunca más lo volví a usar. Los instrumentos que hoy utilizamos para hacer profilaxis son tan diferentes a los que nos hacían comprar en 1935 y tan diferentes a los que se usaban en el siglo XIX. Eran muy parecidos a estos. La diferencia, pues, que estos traían mangos de marfil. Así eran las pastas de dientes y pues así eran las profilaxis. Ahora, lo más importante es de que volvamos a tomar relación de estos viejos paradigmas. Si nosotros le seguimos diciendo a tus pacientes, límpiate tus dientes después de cada comida, el paciente cree que lo que tiene que limpiar es comida. Y si la boca ya no le sabe a comida, cree que los dientes están limpios. Cepilla tus dientes 3 veces al día. No quiere decir que si los cepilla 4 o 6 sea mejor. Ya decíamos, no es lo que haces, sino cómo lo haces. Esto de visita a tu dentista cada 6 meses fue lo primero que se hizo en las revisiones de los estudios longitudinales del 66 y demostraron que no hay ninguna evidencia, ninguna, que un paciente que tenga riesgo va a tener posibilidades de mantener sus dientes a largo plazo si va con su dentista cada 6 meses. Y el dentista que solamente vea dientes y no haga sondeos, es muy seguro que lo que le pasa a un diente le va a pasar a los demás, como los casos que hemos visto. Ahora, esto de que a todos tus pacientes les haces profilaxis, es un error también, porque tenemos que entender que la profilaxis es un concepto de prevención. Y decir al paciente, te hago tu profilaxis y usa tu pasta y tu cepillo, es una crítica muy sana el entender que nosotros no tenemos que hacer solamente recomendación de pasta y de cepillo. Hay que hacer una prescripción como un acto médico de una receta, la prescripción, de decirle al paciente que un cepillado deficiente, sus visitas infrecuentes, una mala higiene, puede llevar al acúmulo de placa y por lo tanto a la formación de esto que es el biofilm y con secuelas del padecimiento que le haga perder sus dientes. No podemos entonces dejar de entender que hablar de control de placa no es decirle al paciente, límpiate los dientes, porque va a decir, doctor, ¿y qué cepillo me recomienda? El control de placa es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde tenemos que ver modificaciones en las pautas de conducta. ¿Qué es lo que hace y conoce el paciente antes? ¿Y qué es lo que conoce y hace el paciente después? Si no hay modificaciones en las pautas de conducta, el paciente se va a seguir enfermando. Vean, por ejemplo, entonces, aquí esta curiosidad. Cómo eran los cepillos de dientes y cómo eran los lavabos. En este cepillo de dientes, vean del tamaño de un iPhone con el tamaño de los cepillos. Vamos a hacer
un análisis rápidamente de que primero el paciente usa mucho más los teléfonos móviles que los cepillos. Y hay un estudio también muy interesante que dice que hay mucho más contaminación en los teléfonos celulares que muchas veces que en los cepillos. Los cepillos dentales, el cepillo tradicional que conocemos, sabemos que en 1780 Addis fue precisamente el primero que diseñó un cepillo con características de las cerdas tradicionales con pelos. Pero fue precisamente hasta 1935 cuando Wallace Carter definió lo que era realmente un nuevo polímero en el cual se pudo desarrollar las cerdas de nylon. Vean qué curiosidad, me encontré con el primer cepillo eléctrico motorizado, que decía que mientras nos rasurábamos nos podíamos cepillar los dientes. Aquí o nos rasurábamos mal y nos cortamos, pero definitivamente muy mal nos íbamos a cepillar los dientes. Los cepillos de dientes fueron evolucionando como las épocas de los primeros cepillos con cerdas de nylon, ¿sí? Ahí por 1938 es cuando se hizo la primera patente de estos cepillos de cerdas de nylon. Incluso se vendían ahora en una cápsula de cristal para tratar de fomentar que los cepillos estuvieran con menos contaminación. Pero hay una publicación clásica, tradicional, de un famoso periodoncista, que su hijo también fue periodoncista, Leonard Hirschfeld, fue hijo de Isador Hirschfeld, que escribió, es una de las personas que más ha escrito sobre lo que es el cepillo de dientes, sus usos y también sus abusos. Es una publicación tan importante porque empezaba a hablar sobre lo importante que es el tener una buena técnica para limpiar los dientes y el reconocer las limitaciones entre un tipo de cepillo con otro tipo de cepillo o un tipo de cerdas con otro tipo de cerdas para tener mejor control en la eliminación de bacterias. Todo esto es, a final de cuentas, un proceso de evolución, pero también es un proceso de revolución y donde podemos entender que si es factible que el cepillo manual funcione, debo decirles que sí. Hay muchas evidencias que nos dicen que los cepillos manuales pueden funcionar, pero ¿cuál es mejor? ¿Un cepillo duro o un cepillo blando? Las evidencias nos dicen que un cepillo duro y un cepillo blando pueden eliminar placa, pero un cepillo duro mal utilizado tiene más potencial de daño que un cepillo blando cuando tiene una mejor condición de técnica de cepillado. Ahora, un cepillo eléctrico y un cepillo manual, pues tienen ciertas diferencias también en cuanto a sus procedimientos. Ya veremos más adelante, sobre todo los quiero invitar a los que están en Guadalajara para que este próximo fin de semana, el sábado, vean esta presentación en vivo con los videos y con todo lo que nosotros no vamos a poder presentar en esta mañana, pero repasemos rápidamente para ir terminando lo que es una profilaxis. La profilaxis, en definición de medicina, es preservación de la enfermedad. Analicen qué quiere decir esta definición en medicina. Es una definición del diccionario de la lengua española. La profilaxis, como se hacía en el siglo XIX con estos instrumentos, es básicamente la misma que hacen todavía muchos de profilaxis. Pero ¿qué es entonces la palabra preservación? Preservar es proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa de algún daño o peligro. Por lo tanto, hay que preservar, no solamente hacer una profilaxis, decirle al paciente, vente en 6 meses, porque también han salido hoy en día una serie de cambios en las nomenclaturas que nosotros debemos de revisar en relación a los procedimientos que nos enseñaron. Por ejemplo, en la escuela nos enseñaron a hacer curetajes y a hacer legrados parodontales, así nos decía nuestro maestro. El curetaje sabemos que no tiene ninguna utilidad complementaria en estos estudios longitudinales que hablé en un principio. Y la Asociación Dental Americana y la Academia Americana de Periodontología, tal como lo hizo con la profilaxis, han eliminado el procedimiento de curetaje de su código de terminología dental del 2009-2010. Veamos entonces que el curetaje, los estudios clínicos a corto y largo plazo han confirmado que con la realización del curetaje no se obtiene ningún beneficio adicional comparado a realizar solamente un raspado y alisado radicular. Dicho de otra manera, no es lo mismo
rascar la encía que raspar, alisar y pulir raíces. El raspado, alisado y pulido radicular sigue siendo la base fundamental de la terapia periodontal. Es por eso que entonces, cuando hacemos nosotros un procedimiento de raspado y alisado, hay que tener el instrumental y la instrumentación. Igualmente aquí podemos hablar que hay instrumentación manual y instrumentación ultrasónica. ¿Cuál es mejor? La que sepamos manejar. No se puede hacer una profilaxis con instrumentos que no estén indicados para profilaxis. No se debe hacer un raspado radicular con instrumentos que no estén indicados para hacer raspado y alisado radicular. En los procedimientos preventivos de profilaxis, vean en la de 2013-2014, hablan precisamente de que no todos los pacientes tienen que hacerse profilaxis porque hay pacientes que pueden necesitar otra cosa. Es decir, hay pacientes que son subtratados porque nada más les hacen una profilaxis o una limpieza profunda y dejan de hacer algo. Para el 2017 es necesario que conozcan esto, sobre todo por los que viven en Estados Unidos, lo van a tener que usar porque es a través de los reportes de los códigos de procedimientos, este nuevo código 4346, que nos dice que el tratamiento de gingivitis en boca completa con instrumentación ocurre después de la evaluación y el diagnóstico. No se debe de hacer una limpieza si no se ha hecho primero una evaluación y un diagnóstico. Este código para 2018, entonces digo, será obligatorio y poco a poco pues lo tendrán que ir revisando. Ahora, algo también muy importante que hablan en este código, que antes que nos pongamos a revisar hay que limpiar los dientes. Hay que limpiar y quitar la mayor cantidad de placa y cálculos para que podamos entonces empezar a revisar algo. Algo que es muy importante, que mencioné también en una de las columnas del escepticismo, es la veracidad que tenemos que tener cuando aplicamos nosotros nuestra ética. El 150 años del Código de Ética de la Asociación Dental Americana nos dice en el capítulo, en la sección número 5, que hay que hablar con el paciente con veracidad, con la total verdad, tanto en la representación de lo que nosotros le vamos a decir que tiene, como en lo que le vamos a cobrar por lo que tiene. Es muy común que nosotros veamos que la ética tiene que ir precedida como un acto médico. El que no tenga el principio ético no puede desarrollar una buena conducta profesional. Entonces, para ir terminando, esto simplemente es para que veamos cómo lo muestran precisamente este nuevo código. El código, decíamos que es 4346, se tiene que realizar en presencia de inflamación gingival cuando no hay pérdida de inserción. Se puede hacer profilaxis cuando solamente hay una inflamación muy localizada, pero si ya vemos inflamación generalizada, se tiene que hacer una limpieza de boca completa y evidenciar que no hay bolsas y evidenciar radiográficamente que no hay pérdida de inserción. Y se tendrá que hacer entonces un tratamiento de raspado y alisado radicular en los casos de periodontitis, cuando tengamos bolsas accesibles, y una cirugía periodontal cuando tengamos bolsas más profundas. Entonces, así, en el árbol de decisiones de estos procedimientos, pues la evaluación y el plan de tratamiento es esencial. No se puede hacer un plan de tratamiento si no hemos hecho nosotros una adecuada interpretación de lo que es el diagnóstico. Diagnóstico anatómico, diagnóstico etiológico y sobre todo un diagnóstico enfocado a lo que es la enfermedad con su nombre y apellido. No es lo mismo tratar una periodontitis que tratar una gingivitis. No es lo mismo tratar una periodontitis leve que una periodontitis severa. No se trata igual una periodontitis crónica que una periodontitis agresiva. Entonces, pues como ustedes deberán de entender, en estos nuevos códigos de inflamación gingival, este código 4346, que si lo pueden poner ustedes en su buscador, van a encontrar muy rápido cualquiera de las formas para que lo puedan revisar en forma detallada. Y entonces, así como vemos lo que sabemos en relación precisamente de la boca de los errores, que nos vamos yendo a la boca de los horrores, pacientes que han sido tratados con odontología convencional, que lo que le pasó a un diente le sigue pasando a los demás, o pacientes que andan buscando según una mejor estética, como esta señora que me decía, es que mi dentista me hizo esto para cerrar este espacio.
y ahora quiero ver si me puede hacer aquí otro diente para que ya no se me vea este espacio. Esto es desconocimiento de los pacientes, pero esto es desconocimiento de los dentistas. Un dentista que haga procedimientos como estos, pues vamos a ver que seguirán desarrollándose enfermedades y problemas periodontales tan comunes como los hemos encontrado. No hay ninguna evidencia que al cubrir raíces se proteja esto, ¿no? La boca de los errores entonces va de la máxima intervención a la mínima prevención. Y con ello, entonces, vean ustedes que en los pacientes que desafortunadamente han tenido mayor intervención, es donde vemos que ha habido la mínima prevención. Donde hay mayor cantidad de destrucción, pues son pacientes que irán perdiendo dientes. Y cuando hablamos normalmente de los casos rehabilitados y decimos el antes o el después, este es el después. Cuando no se evaluó cuáles son los factores de riesgo. Factores de riesgo que pueden estar relacionados a través de genes de susceptibilidad, factores de riesgo que pueden estar relacionados con un microbioma, que son microorganismos que forman un biofilm, y que estos microorganismos cuando se meten en las zonas subgingivales, toxifican a través de los lipopolisacáridos y que van haciendo que se pierda inserción. Esta formación de cálculo, pues veremos siempre cuando extraemos un diente que hay una zona de resistencia. Esta zona de resistencia, pues es a final de cuentas la que nos puede ayudar a dientes con pronósticos pobres, dejarlos en boca muchos años si hacemos diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Y si no, por lo menos limitación del daño. Hay evidencias que nos dicen que dientes con pronóstico pobre pueden durar por lo menos 2 años o más, mantenerlos en boca. Yo le digo a mis pacientes, ¿qué prefieren ustedes si les dijeran que van a usar silla de ruedas? ¿Empezarla a usar hoy que tiene 40 años o cuando tenga 90 o 100 años? Yo no puedo ver a un paciente que diga, bueno, córteme las piernas ahorita porque me encantaría andar en silla de ruedas. Entonces, esta es la idea, que entendamos que el proceso de evolución de la placa dental no es otra cosa más que una comunidad microbiana donde son bacterias que van creciendo y que se van organizando y que si nosotros no hacemos algo por interferir, estos seres vivos están tratando de organizarse en una colonia para poder competir con las defensas en las cuales van a intervenir. Los entornos compartidos, que nosotros también sabemos, es que las bacterias se pueden traslocar y las bacterias pueden traslocarse de padres a hijos y por eso vemos que los microbiomas normalmente son muy similares cuando se comparan microbiomas de las familias. El concepto de biofilm es un concepto, decíamos, de un neologismo que Will Consterton en 1995 publicó precisamente en relación a entender el comportamiento que tienen las bacterias como organismos vivos, como organismos procariontes, que tratan de organizarse en una sola colonia para poder ser un ente que pueda modificar sus acciones de permanencia. Siendo entonces, para que vayamos nosotros terminando, en resumen, esto es lo que es placa, lo que el paciente ve. Y aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a utilizar los conceptos de motivación. El paciente, cuando le preguntamos si se limpió los dientes, hay que preguntarle y van a ver que la mayoría va a decir que sí se los limpia. Pero una pregunta muy importante para empezar con la motivación es ¿cuál es el motivo de la consulta? No hay prevención si no hay motivación. No hay motivación si no hacemos nosotros esto de una manera emocional y no solamente racional. El paciente no puede entender que si la lesión inicial es un periodo prepatogénico, o la lesión temprana es un diagnóstico temprano, o la lesión establecida es un tratamiento oportuno, o la lesión avanzada es una lesión severa. Lo que entiende el paciente es de que si nosotros no le mostramos lo que está haciendo mal, esto es tan lógico como lo que hemos dicho siempre en relación al cambiar. Albert Einstein decía, locura es querer lograr resultados diferentes mientras continuemos haciendo las mismas cosas. Steve Covey, en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, decía, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Pero el filósofo de Güemes también lo dice, que si seguimos haciendo lo mismo, es porque si las cosas siguen igual, es porque no han cambiado. Entonces yo le digo al paciente, si se sigue limpiando como se ha limpiado, se seguirá enfermando como se ha enfermado.
Y lo que entonces pudo haber sido la prevención primaria en una gingivitis, tendrá que ser prevención secundaria en una periodontitis y prevención terciaria en los casos de estados terminales cuando hay que hacer solamente rehabilitación. La placa es, por lo tanto, es un biofilm y el paciente, entonces, si no entiende lo que es la evidencia de presencia de enfermedad, el sangrado de la encía es un foco rojo que nos está alertando que la encía está enferma y hay que entender que el paciente tiene que aprender por qué y cómo limpiarse los dientes. ¿Por qué? Pues porque simplemente las bacterias donde el paciente se limpie, pues podrá barrer bacterias, pero hay lugares donde las bacterias no limpian, y si limpian, entre más organizado esté un biofilm, es mucho más difícil de combatir. El biofilm se elimina mucho mejor si nosotros podemos tener características de deshacerlo, de desorganizar esta estructura, porque las bacterias, entonces, al estar tan organizadas, es muy común que se queden en las mismas cerdas de los cepillos, y literalmente las cerdas seguirán siendo cerdas con esta contaminación bacteriana. El hilo seguirá siendo un hilo contaminado con esta organización bacteriana. Acuérdense que las bacterias han formado estos crecimientos, estos epítopes, estas patitas en las cuales se van uniendo, y así como nos decían en las primeras fases de organización de la placa o del biofilm subgingival, que van formando una forma como de fueran unos granos de maíz, en una mazorca de maíz, también estas bacterias se empiezan a organizar en todos los lugares en donde no limpiamos. El concepto europeo de periodontología, también en este número 11 decíamos lo del hilo dental, que no es efectivo, que es preferible el cepillado interdental, pero el cepillado interdental igual, a la hora que nosotros limpiamos el espacio interdental, donde hay biofilm, se quedan estas bacterias. Por eso entonces hay que ir viendo cuáles son las formas en las cuales podemos evitar de que estos microorganismos sigan contaminando. Y para parte final, simplemente hacer un repaso de lo que fue un estudio que hicieron, probablemente ustedes vieron este famoso programa de los Mythbusters, donde hicieron un análisis y encontraron que en las cerdas de los cepillos se podían encontrar enterococos fecalis. Entonces ellos hicieron un estudio y empezaron a cepillarse los dientes con cepillos que estaban fuera del baño. Y después vieron cepillos que estaban dentro del baño. ¿Y cuál fue la conclusión? Que cepillos que estaban tanto dentro del baño como fuera del baño podían encontrarse enterococos fecalis. Entonces, sabemos que dentro de la susceptibilidad a las enfermedades periodontales y la resistencia de los microorganismos, el enterococo fecalis se encuentra en la biofilm, y así como se encuentra en una periodontitis, también se puede encontrar en una endodontitis. Las teorías de contaminación pueden ser variadas, pero principalmente lo curioso es cuando nosotros vemos que el paciente, cuando dice que se limpia los dientes, pues vemos el cepillo y vemos que puede ser un cepillo que está contaminado, es un cepillo que no tiene las características propias de poder entender sobre los efectos. Y bien, entonces yo siento que con esta parte, para que dejemos un pequeño espacio para lo que son las preguntas, estoy seguro que vamos a tener una segunda parte para que sigamos viendo después qué sigue, cómo vamos a llevar a cabo, final de cuentas, paso a paso, esta entrevista motivacional, esta prevención estratégica, en base precisamente al cambio de este paradigma, de que no es solamente límpiate los dientes 3 veces al día, ni ve al dentista cada 6 meses. Hay que ir teniendo condiciones de entender que estamos trabajando en una boca totalmente contaminada y que los pacientes cuando están muy enfermos requieren tratamientos muy extremos. A diferencia de los pacientes que tengan un buen control o una baja susceptibilidad, pues con una limpieza, con una profilaxis, cuando no haya enfermedad, bastará para preservar la salud y preservar la dentición. Entonces, si nosotros tenemos ahora el espacio para que podamos abrirlo para las preguntas, pues con mucho gusto ahorita podemos platicar. Entonces, Diana, si tomamos preguntas, no sé si ahorita nuestro auditorio quiera
Siempre pregunten todo lo que quieran, yo solamente contesto lo que sé. Muchísimas gracias, doctor Agustín Cerón, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan por vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para hacer válida su constancia de la conferencia del día de hoy. Aquí también podrán hacer alguna modificación si es necesario en sus datos, y si lo requieren podrán imprimir la relación de CADIs acreditados que tienen hasta el momento. Pablo, ¿nos escuchas? Si gustas, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Hola, Diana. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Pablo. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor, por la conferencia. Vamos a leer algunas preguntas. Bueno, aquí estábamos viendo que tiene muchísimos saludos. Tiene de la VM Plantel Querétaro, que le mandan saludos de Tijuana. Tiene saludos desde Hidalgo, Ecuador y varias otras partes. Aquí tengo una pregunta. La doctora Gabriela Toral pregunta, ¿las técnicas de cepillado también han sufrido cambios para facilitar la educación del paciente? Las técnicas de cepillado, tradicionalmente, un segundo. La técnica de Whitman modificado, la técnica de Bass probablemente pues es la que más seguimos nosotros recomendando por la intención específica de limpiar bacterias en un surco. Pero sabemos que las bacterias, primeramente, cuando se organizan y son bacterias supragingivales, con estas técnicas pueden ser fácilmente barridas. Pero repito, no es solamente el decirle al paciente, límpiate los dientes con una técnica de Bass o límpiate los dientes con una técnica de Cerón. La mejor técnica que se puede desarrollar es la que el paciente sepa que lo que tiene que limpiar son bacterias. Y las bacterias, si no son visibles, no son entendibles. Las bacterias son microscópicas, no las vemos a simple vista. Por eso entonces la mejor técnica que nosotros recomendamos a todos nuestros pacientes es utilizar soluciones reveladoras. Y el paciente entonces cuando nos dice que se limpió los dientes y le demostramos que donde no se limpió, decíamos la analogía, donde dejamos de sacudir se forma polvo, donde dejamos de cepillar se forman bacterias. La educación es enseñar al paciente en dónde tiene que sacudir, dónde tiene que barrer mejor. Ahora, si quiere usar un cepillo, recuerden lo que les dije, un cepillo blando o mediano tiene menor potencial de daño. La limpieza no debe ser solamente de dientes. Un cepillo que ustedes puedan tocar sus labios y no lastime es un cepillo que puede tocar la encía y no se va a lastimar. No es la fuerza, sino la consistencia en que nosotros hagamos remoción de estas bacterias. Y entonces por eso recomiendo que la mejor técnica vaya precedida de una solución reveladora y después con un cepillo que sea corto, que sea de textura mediana a suave, puede desorganizar a las bacterias cuando están apenas organizándose. Las evidencias nos dicen que las bacterias en 48 horas pueden desorganizarse muy bien con un cepillo de dientes. Y ustedes pueden entonces seleccionar un cepillo que tenga características propias de que el paciente vaya limpiando zona por zona. En la segunda parte que demos de este webinar, vamos a ver las grandes diferencias in vivo de los estudios que se han hecho cuando se trabaja con cepillos manuales en eliminación de biofilm o con cepillos eléctricos en eliminación del biofilm. Hay cepillos eléctricos que pueden eliminar el biofilm de una forma, pero los cepillos sónicos pueden eliminar el biofilm de una manera mucho más activa porque los movimientos oscilatorios que tienen son precisamente los que tienen la capacidad de disgregar esta organización de microorganismos que se han adherido de una manera muy firme en este concepto de biofilm.
Entonces, la técnica es personalizada. Cada paciente le tiene que enseñar cómo hacerle para que lo haga mejor. Esto es parte también de la odontología actual, de la medicina actual que se llama medicina personalizada. Cada paciente requiere un tratamiento. No pongamos una técnica para todos. Es como querer hacer profilaxis a todos. Unos requieren profilaxis, otros requieren raspado coronal, otros requieren raspado realizado radicular, otros requieren cirugía. Pero unos requieren técnicas para la cara lingual, otros requieren técnicas para las caras distales o los molares en las caras vestibulares, donde los mejillas, donde los carrillos no les dejan ver. Entonces sí, es una técnica para cada paciente. Muchas gracias, doctor. Respecto a la información que nos acaba de comentar ahorita, ¿hay algún cepillo que usted recomiende en especial? Decirles que un solo cepillo. A mí me gustan mucho los cepillos que son cortos. Me gustan mucho los cepillos que decíamos que tienen las cerdas que sean de consistencia mediana o suave. Yo le enseño a los pacientes en sus labios cómo ese cepillo no raspa, no lastima sus labios. Entonces, la limpieza es dientes y encías. Entonces, si fuera por cepillos, pues hay marcas muy conocidas hoy en día, de cualquiera de las marcas líderes, tienen cepillos muy buenos. Siempre prefiero yo los más cortos. Es un error muy grande el pensar que un cepillo grande es para pacientes grandes. Esto lo hemos discutido mucho. Aunque es el cepillo que más se vende, es el cepillo que menos acceso tenga. Entre más grande sea la cabeza del cepillo, menos accesible es. Por eso es que busquemos siempre cepillos que tienen numeraciones. Por ejemplo, hay uno que tiene una numeración en el 409, hay otro que tiene una numeración en el número 35. Son probablemente los tamaños que a mi forma de ver en los tamaños de las bocas de los pacientes funciona mejor. ¿Por qué? Porque los dientes de los pacientes son del mismo tamaño que cuando les erupcionaron. Los dientes no crecen, erupcionan. Y con esta erupción, pues los cepillos no necesariamente tienen que ser cepillos grandes para adultos y cepillos chicos para niños. Porque muchos pacientes me dicen, ay doctor, pero este está muy chiquito, este es como para mi hijo. Dije, no, los dientes son del mismo tamaño que cuando usted tenía la edad de su hijo. Entonces hay que cuidarlos, hay que limpiarlos y cada espacio, cepillo, en los espacios cerrados, hilo dental, en los espacios abiertos, cepillo interproximal, y hay cepillos de muchos tamaños interproximales. Y si me dijeran entonces después de cepillos, que si son eléctricos, si son manuales, hay cepillos eléctricos que pueden medir la fuerza, pero hay cepillos sónicos que pueden, con la fuerza ya graduada, ir vibrando. Y lo que repito en esto, porque muchos pacientes me dicen, es que yo me limpio los dientes con este cepillo, y llevan sus cepillos eléctricos o sus cepillos sónicos y no los saben usar, los quieren usar como si fueran un cepillo manual. Y un cepillo eléctrico y un cepillo sónico tiene también una técnica donde se va limpiando precisamente dientes por diente, no como si nos estuviéramos barriendo la boca como si fuera una escoba o como si fuera un cepillo convencional. Cada cepillo tiene una forma de usarse. Así como decíamos con los instrumentos, hay que tener instrumental o instrumentación, hay que tener el cepillo y el cepillado para cada uno de los casos que nosotros tengamos en nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos aquí que tiene más saludos. El doctor Jorge Mesa le manda saludos desde San Luis Potosí. Aquí tengo otra pregunta de la doctora María Edna Julieta Jiménez. Nos pregunta, doctor, ¿qué opinión le merece el uso de palillos o gomas interdentales? Yo conozco la marca GOM y los uso de manera personal. Mi duda es en razón de que si hay pérdida ósea en el uso de este o la incrementará o la beneficia, cualquiera de las dos. La verdad, les voy a decir algo. El uso de los palillos interdentales, no estoy hablando de los palillos de las quesadillas con que hicieron las quesadillas, estoy hablando de los palillos de bálsamo de naranjo que han existido desde hace muchísimos años y que incluso en el estudio de gingivitis experimental de 1965, Harold Lowe los utilizó para remover placa interdental. Les decía a los alumnos, utilicen estos palillos de bálsamo de naranjo para eliminar. Ya después salieron pues, las puntas de goma. Yo a todos mis pacientes les recomiendo las puntas de goma.
Las puntas de goma son no solamente para estimular la encía, ayudan perfectamente a desorganizar microorganismos, como si estuviéramos nosotros dibujando, queriéndonos limpiar entre la uña y el dedo. Así le vamos enseñando a usar la goma para limpiarse entre el margen de diente y encía. Y los palillos, que son estos de cerdas de plástico, que en ciertas marcas tienen incluso diferentes grosores, sí son de mucha utilidad. Hay pacientes que me llegan a preguntar, oiga, pero esto no me va a lastimar la encía. Claro que no. Están hechos precisamente para limpiar y desorganizar bacterias. Pero repito, un cepillo duro mal utilizado tiene más potencial de daño. Por eso no recomendamos que se limpien los dientes con un palillo de dientes, sino que lo hagan con los de cerdas de cepillos interdentales o interproximales. Entre más pequeño sea el espacio, más pequeño debe ser el cepillo. Cuando son triángulos negros muy grandes, pues así como pueden utilizar un 612, pueden usar un 614, o la graduación de los cepillos interdentales que cada quien utilice, que cada quien conozca. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta de la doctora Alicia Loaiza, pero es también referente a los cepillos interdentales. Espero que haya quedado respondida su pregunta, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Miriam Rodríguez. Bueno, le manda felicitaciones también y nos pregunta, ¿cuáles aplicaciones de control de placa recomienda? Bueno, no entiendo cuáles aplicaciones de control de placa, pero específicamente el control de placa es control de biofilm. Todos los pacientes tienen que tener un control de placa. Cuando tienen gingivitis, el control de placa tiene que ir basado, simplemente decíamos, con hilo interdental y cepillado en las zonas en donde estábamos viendo que se acumulan reiteradamente las bacterias. El control de placa nosotros lo hacemos desde el inicio del tratamiento hasta la fase de mantenimiento. Y aquí entonces vamos a hablar de que el control de placa nos sirve para la fase inicial, para empezar a educar al paciente cómo limpiarse los dientes mejor, y en la fase de mantenimiento, dependiendo del diagnóstico. Pacientes de bajo riesgo, sanos, con inflamación localizada, donde hicimos profilaxis, o pacientes con gingivitis, donde podemos controlar las bacterias en las primeras sesiones y el paciente aprende a limpiar las bacterias en esas 2 sesiones, puede regresar cada 6 meses, sin riesgo. Pero un paciente de riesgo moderado a severo, normalmente la primera cita para control de mantenimiento, donde vamos a hacer control de placa en mantenimiento, es al primer mes, porque vamos a ver cicatrización de los tejidos al primer mes, y del primer cuadrante 2 meses van a ser, porque normalmente una terapia periodontal, si dura 4 semanas, haciendo una cita de cuadrante cada semana, el primer cuadrante al primer mes de mantenimiento ya lleva 2 meses de cicatrización. Entonces, pacientes de alto riesgo, 1 mes. Si va bien en ese mes, los programamos a los 3 meses. Si va bien en esos 3 meses, lo programamos a los 4 meses. Pero si no va bien en ese primer mes, lo regresamos al otro mes. El paciente tiene que entender que entre mejor mantenimiento tenga, mejores condiciones va a tener de poder conservar sus dientes. Y yo no quiero hablar de manera personal y decir que esto es lo que a mí funciona, sino que es la evidencia que tenemos pacientes de más de 35 años que ya no han perdido dientes desde que están en terapias de mantenimiento. Y esto yo no lo digo nada más, lo demuestra muy claramente en los estudios que hizo Axelson y Linde en los niños que fueron educados desde la época preescolar y que ahora a sus hijos, hoy con mis hijos, lo sabemos, no tienen ninguna lesión cariosa ni ninguna lesión de gingivitis. ¿Por qué? Porque aprendieron a controlar la placa, a controlar que no crezca biofilm. Muchas gracias, doctor. Bueno, también tenemos algunas otras preguntas de los doctores que nos están viendo desde Facebook. También le mandan saludos. Voy a leer una. ¿Cuál es la técnica adecuada de cepillado para controlar la placa bacteriana? ¿Y qué tipo de cepillo deben usar los pacientes con periodontitis? Bueno, Ya decíamos, la técnica es muy personalizada. Cada paciente tiene que tener un tipo de cepillo. En particular yo estandarizo
cabezas cortas, ¿sí? Y cerdas moderadas. Es lo mismo que les había contestado en la técnica. No sé si esta sea la inquietud. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a leer otra pregunta de la doctora María Graciela González. Le manda felicitaciones también. Felicidades por la magnífica ponencia, nos dice la doctora. ¿Cómo sugiere que se les indique a los pacientes el uso de la tableta reveladora? En el consultorio usamos solución reveladora. Basta con 2 gotas cuando el paciente llegue. Yo uso cámara intraoral. Yo tengo más de 35 años de usar cámara intraoral. Es muy diferente la cámara intraoral que utilizaba antes con fibra óptica y luz halógena a las que usamos hoy digitales. Si el paciente lo ve, lo cree mejor. Entonces, si no tienen cámara intraoral, no se preocupen. Pueden tener un espejo. Y si su espejo es de aumento y el espejo de aumento tiene luz, es excepcional los espejos de aumento con luz para que el paciente vea en dónde están sucios sus dientes. Entonces, primero usamos solución reveladora en el consultorio todas las citas. Cada vez que vaya el paciente, es una rutina, así como le ponemos los campos de protección, le ponemos la solución reveladora. Así como usamos un antiséptico previo antes, porque vamos a trabajar en una cavidad séptica, o así como usamos un antiséptico previo, también usamos un antiséptico después de la cita. Entonces, ya que el paciente vio cómo se pintan los dientes con la solución reveladora, les damos las tabletas reveladoras. Nosotros particularmente preparamos un kit para cada paciente. Nosotros, por ejemplo, le decimos, su tratamiento va a consistir en base a su diagnóstico. Y en base al diagnóstico le vamos a dar los elementos necesarios para que pueda controlar. Entonces hay pacientes que les vamos a poner en esa bolsita, pues los palillitos estos que tienen las cerdas verdes, o les podemos poner cepillos interdentales 612, 614, o les podemos poner normalmente a todos un número 409 que trae la punta de goma. Ese a todos los pacientes normalmente se los ponemos. Como es difícil de conseguir, el paciente siente en cierta forma motivación cuando le dice uno, te voy a dar esto para que te puedas ayudar. Y las tabletas reveladoras que nosotros le damos normalmente 4, con la mitad de una tableta de las marcas que tenemos aquí en México, con la mitad es suficiente para que la use o en la mañana o en la noche, dependiendo. Hay veces que el paciente tiene más tiempo de hacer la limpieza en la mañana y la puede usar diario, pero por lo menos una vez al día para hacer su evaluación semanal. Al principio diario, después solamente los fines de semana, en la mañana o en la noche, que él escoja. Porque a veces si le digo que lo haga en la noche llega cansado y no se limpia los dientes, pues menos usa la tableta reveladora. Muchas gracias, doctor. La doctora María Graciela nos hizo otra pregunta. Doctor, ¿tiene alguna experiencia con pacientes que son vegetarianos si su acúmulo de sarro es el mismo? Desde luego. Es curioso, las bacterias que se organizan en el biofilm son bacterias cromógenas. Si estamos hablando de solución reveladora, sabemos que una tableta reveladora va a teñir el biofilm. Colorantes de pastel, que antes, cuando no teníamos tabletas reveladoras, usamos colorante de pastel y usábamos colorante de pastel, de los que venden en el súper. Después usábamos pues, las soluciones que son fosforescentes, las bacterias son bioluminescentes y toman muy fácilmente esto. Y por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos pacientes que son vegetarianos, es muy común que en lugar de que tengan la pigmentación, por ejemplo, los que toman vino tinto, que toman café, que tienen pigmentaciones cafés, los que son vegetarianos muchas veces encontramos el biofilm en color verde. Es muy común de los pacientes vegetarianos. O sea, cuando el paciente veo que tiene esas pigmentaciones verduzcas y le digo, ¿es usted vegetariano o vegano? Me dijo, sí. ¿Cómo supo? Pues por el color precisamente que toman estas bacterias que no se ha limpiado. Entonces sí hay una pequeña diferencia, pero no es en todos los pacientes, pero sí lo llegamos a encontrar. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos muchas preguntas. Voy a leer 2 más. De igual manera, todas las que no respondamos, si nos hace favor, se las vamos a mandar y nos las puede responder posteriormente.
El doctor Raúl Espinosa nos pregunta, ¿el biofilm es afectado por problemas de respiración oral? Sí, desde luego que sí. Los pacientes que normalmente tienen respiración oral tienen, obviamente, pues, el problema de menor salivación. Cuando las bacterias tienen mucina, las bacterias se adhieren a través de la mucina. Y si no tienen la mucina de la saliva, ellas mismas se apresuran, como vimos en el video, las bacterias se apresuran a formar precisamente sus exopolisacáridos para poderse detener mejor. Pero sí es común que los pacientes que tienen respiración bucal o defectos en el sellado labial tengan una estructuración mucho más fuerte del biofilm, porque las bacterias pues se tratan de humectar de alguna manera, y esta formación de su sustrato polimérico es el que hace que se forme más rápido o más fuerte. Muchas gracias, doctor. Bueno, como comentaba, voy a proceder a leer una última pregunta. Ya nos está comiendo un poquito el tiempo. La doctora Marcia Guadalupe nos pregunta, ¿qué puedo recomendar a mi paciente para mantener limpio su cepillo dental después de usarlo? Que los pacientes, cuando tienen una gran cantidad de biofilm, el cepillo se queda sucio. Las formas más simples es de que el cepillo sea colocado dejándolo remojar en un poco de agua oxigenada. ¿Sí? Primero lavarlo bien y después dejarlo remojar en un poco de agua oxigenada. Hoy hay técnicas incluso para esterilizar cepillos, pero, por ejemplo, esta es otra ventaja de los cepillos sónicos, que los cepillos sónicos no retienen el biofilm, precisamente por la vibración que tiene. A diferencia de los mecánicos, pues entonces, digamos, es una contaminación muy continua. Yo, de todo lo que estuve hablando hoy al principio de esta charla, en la mañana subí en mis redes sociales, tanto en LinkedIn como en Twitter y en el Facebook, que es Agustín Cerón en cualquiera de ellas, una introducción para que le revisen los códigos, y todo lo que he hablado aquí está también puesto en mis redes sociales para que quien quiera seguirlas revisando, con mucho gusto, ahí las dejo abiertas a públicos y a otros para mis contactos, que son mis amigos, pues tienen más información también. Muchas gracias, doctor, por la información. Bueno, ya tenemos el tiempo encima. Les agradezco a todos por haber asistido a esta conferencia. Bueno, las preguntas que nos faltaron por responder, con gusto se las mandaremos al doctor para que posteriormente nos pueda ayudar con eso. Doctor, no sé si quiera dar algunas palabras de despedida para la audiencia. Una frase que a mí me gusta mucho cuando me dicen los pacientes doctor. Y doctor, debemos sentirnos orgullosos. Los que tengan el grado académico, la verdad que muchas felicidades, pero todos los pacientes, cuando nos digan doctor, es porque están confiando en que podemos cuidar su salud. Y la palabra doctor es la palabra de dosher, deriva del dosher. Dosher es el que educa y el que enseña, el que tiene el juramento de enseñar, no solamente al hijo del maestro, sino a todos sus pacientes. Yo por eso les digo que lo más importante de ser doctor es enseñar a sus pacientes a no enfermarse, enseñar a sus pacientes a ser pacientes sanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Agustín Cerón, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy a todos nuestros queridos odontonautas. Muchísimas gracias a nuestros amigos de COA Internacional. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.